La niña de sus ojos, de Antonio Díaz Villamil. Capítulo 23. Desde el día siguiente mismo en el que aquel forastero amigo de la maestra había entrado en Collamarca, comenzó a mostrarse una rara transformación que fue haciéndose más profunda a medida que pasaban los días. Aquella transformación no afectaba a las cosas materiales, se refería al espíritu de las gentes. Era una especie de malestar y abatimiento. Las mujeres en frases sigilosas y con tono contristado se comunicaban sus impresiones. Los hombres, en plena labor, allá en las eras o al borde de las acequias de regadío, suspendían su faena, como si el desaliento aflojara sus músculos, y mientras enjugaban el sudor de sus frentes tostadas de sol y de viento, se transmitían sus preocupaciones, y después, alzando la mirada, contemplaban con pena el edificio de la escuela que levantaba su elegante silueta junto al caserío. El cacique y los mandos, cavilosos y preocupados, hacían misteriosos conciliábulos. Solamente los niños seguían todavía entregados a sus tareas junto a su querida maestrita, la cual como nunca se mostraba más cariñosa con ellos. La única persona que en la comunidad parecía haber acrecentado su actividad y sus predilecciones para con todos era Domi. En sus clases estaba más expresiva, más tierna, más elocuente y más precipitada en sus consejos y reflexiones, como si fuera a decirlo todo de una vez, como si el tiempo estuviera ya limitado para su tesonera labor. ¿Qué había pasado? Al principio, una simple noticia difundida por las dos muchachas que sirvieron aquella noche cuando la señorita cenaba con el huésped del automóvil, hizo conocer a los pobladores de Collamarca los pormenores de la conversación y de los propósitos que Domi y su amigo habían llegado a definir para realizarlos muy pronto. ¿Que aquel señor quería a la señorita maestra? ¡Claro! ¿Cómo no había de quererla? ¿Acaso ellos mismos no hacían otro tanto para agradecerle todo el inmenso bien que les estaba haciendo? Pero es que aquel señor había manifestado que quería llevarse a la señorita lejos a la ciudad para hacerla su esposa. ¡Ah! Eso era muy distinto. Eso lo vería aquel intruso, porque para impedirlo, para disputarle a su maestrita, estaban ellos. Todos, sin excepción, defenderían su derecho de propiedad sobre su querida señorita. No permitirían jamás que un extraño, por muy señor que fuera, viniera a arrebatárselas con la alevosía de un ladrón. No en vano habían transcurrido 6 años de vida teniendo a esa admirable mujer como origen y fuente de todos sus beneficios, de su alegría y de su tranquila prosperidad. No en vano durante esos 6 años la habían obedecido ciegamente y cumplido con fervor y constancia sus órdenes e iniciativas. No en vano habían munido a sus hijos de cuanto la maestrita les había pedido para alimento, decencia y comodidad de los niños. Los hombres habían renunciado con heroico esfuerzo al licor y a la coca, demolido sus antiguas chozas para levantar, como ella les aconsejara, esas nuevas casitas en las que vivían libres de bichos y de enfermedades. No en vano habían renunciado a las brutales orgías de sus alferados, al sortilegio de los brujos
y a las viejas rencillas que habían sido la ley de su vida pasada. Ni habían invertido todo el producto de su trabajo en vestir mejor ellos y sus hijos, en alimentarse mejor, en levantar esa escuela de la cual había brotado todo ese milagro de superación. No en vano, todos los hombres, mujeres y niños la amaban tanto y la consideraban como el genio tutelar más beneficioso que los achachilas y las deidades tradicionales de la raza. No, todos ellos, pelearían como fieras el día en que aquel hombre egoísta y envidioso se atrevería a presentarse en Collamarca para reclamar a la maestrita. Sí, ellos defenderían el orgullo de su comunidad, defenderían a esa mujer extraordinaria, pelearían y morirían si fuera preciso por la autora de la redención y de la felicidad del poblado. Así discurrían los hombres y las mujeres de Collamarca, después de que llegaron a sus oídos las primeras noticias sobre la conversación que habían escuchado los allegados a la casa de la señorita cuando fue hospedado el forastero. Muchos de los indios, al día siguiente empujados por su inquietud, robaron el tiempo de sus labores cotidianas para ir a observar, merodeando por los aledaños de la escuela para ver y sorprender en la conducta y actividades de la maestra los síntomas de despego o cualquier otra cosa que pudiera confirmar sus temores. Y lo mismo, al regreso de los niños al hogar, después de la faena escolar, los padres inquirían de los hijos si habían notado algo que diera a entender el deseo de ausentarse de la señorita. Pero ni los viejos vieron nada de lo que con temor sospechaban, ni los pequeños tuvieron motivo para explicar el menor cambio en la vida de la escuela y en la conducta de la maestra. Muy al contrario, los mayores vieron que todo marchaba perfectamente y los alumnos le dijeron que su señorita acentuaba sus afanes para con ellos, que les prodigaba con igual esmero sus enseñanzas y que más bien parecía aumentar las raciones de su cotidiana ternura. «Ah, sí, claro», decían todos al recibir el alivio de sus observaciones y las referencias de sus hijos. «Es que la señorita no quiere irse. Es que la maestra no desea abandonar su obra. La señorita sabe muy bien que la queremos. ¿Cómo nos iba a abandonar? Pero si ese hombre volviera y tuviera la audacia de violentarla, de seducirla, quién sabe con qué astucias y embrujos, entonces, seguían pensando ellos, nos tocaría a nosotros salir en su apoyo y expulsar a aquel mal hombre a la fuerza, y si fuera necesario, a golpes. Sí, a golpes. Como se defiende un bien que nos es muy caro. Pero, ¿y si la señorita quisiera marcharse? Y la señorita lo quería. Tal se lo dijo 2 días después en reservada conferencia al viejo cacique. Lo mismo declaró más tarde en el cabildo de la comunidad a los indios que le escucharon compungidos. El malestar creció entonces como una resaca de desolación, llegando a todos los hogares y alcanzando a todos los espíritus. El desdichado sino de la raza, después de haberles mostrado una breve y luminosa aurora, había tornado a escapotar su cielo de tinieblas y deprimente amargura. Eso no era posible. Aquello era inadmisible.
le dijeron los caciques cuando éste les comunicó oficialmente la penosa nueva. ¿Y no podemos hacer algo?, le preguntaron anhelosos. Nada, les había respondido el anciano con pesadumbre. Nada podemos hacer para evitar eso, como no fuera arrancarle el corazón, porque ella se va a marchar, obligada por su corazón. Es mujer y es joven. Tiene derecho de amar y de ser feliz. Ella me lo ha dicho. Antes de venir aquí, ha conocido ese hombre. Por él ha sufrido y llorado mucho. Y ahora, después de tantos años de agonizar sin esperanza, el destino lo ha traído, cautivado y sediento a sus brazos. Y nosotros, que todo se lo debemos, nosotros, que mientras ella sufría hemos merecido sus mercedes y su cariño, ¿vamos a pagarle todo eso negándonos a dejarle que al fin sea dichosa? El viejo, dolorido por la lógica de sus mismas e incontestables palabras, se quedó abrumado y silencioso. Los demás se fueron dispersando rumbo a sus hogares, vencidos por la tremenda sabiduría de su anciano cacique. Aquella noche, Domi, acostada en su cama, proyectaba para el día siguiente la grata tarea de ir preparando sus cosas para la partida. Estaba henchida de satisfacción. Aquel día había dado el paso más penoso y difícil. La entrevista con el cacique y la declaración ante el cabildo para anunciar y acordar su partida. Es cierto que comprendió el mal dato que había dado a los indios. Por eso había llamado nuevamente al cacique para desnudar sinceramente la verdad de su situación sentimental. Al principio había creído que podría encubrir lo definitivo de su ausencia, mintiéndole un viaje temporal con la promesa de volver luego. Pero no se atrevió a tal simulación, al recordar que ella precisamente había inculcado en todo el culto a la verdad, hasta haber conseguido hacer sinceras y veraces a esas gentes envilecidas secularmente desde el día de la conquista por la mentira y el fraude, por la hipocresía y la traición de sus dominadores de ayer y de sus amos de hoy. Encubrir en tal forma su ausencia habría sido destruir con criminal torpeza una obra bella, acaso la mejor lograda tan paciente y fervorosamente a través de los años. No era imposible que ella hiciera eso, cuando a lo menos había que dejarles ratificado hasta el último instante el amor a la verdad. Por tal consideración, había resuelto hablar al cacique con absoluta sinceridad. Y vio con alegría que su conducta fue comprendida y apreciada por aquel venerable anciano, con la clarividencia y abnegación que tienen los hombres que han vivido mucho y que conocen el corazón humano. Por eso, después de su confidencia, escuchó de los labios del viejo las palabras más generosas y de dolorida resignación para sufrir la inminente ausencia. En fin, ya había pasado todo aquello. Ahora, regocijándose plácidamente entre la tibieza de su lecho, se dio a soñar en su dicha próxima y a restaurar con su fantasía todo lo que en el tiempo pasado, dichoso y lejano, había edificado con su ilusionado apasionamiento. En cierto momento de aquella noche de ensonación, no pudo de pronto definir si aquella melodía que comenzó a escuchar
era parte de su sueño o producto de un agente exterior y ajeno a su persona. Era una música medrosa y dolorida que discordaba por la dulzura de sus pensamientos. Una melodía increscento que parecía haber brotado de una breña de la pampa infinita en que ella había vivido tantos años y que se difundía por los ámbitos hasta cubrir la extensión de la meseta. Parecía la voz solemne de toda una raza que llegaba a golpear sobre su corazón para recordarle que esa su felicidad de amor era una cosa pequeñita en comparación con la inmensa de ese reclamo que se alcanzaba de todas partes y que la envolvía y que la embrujaba, que le penetraba por los sentidos y por los poros del cuerpo. Se le figuraba que una pena enorme luchaba allá afuera, bajo el cielo de la puna, pugnando por elevarse al cielo hasta llegar a una lejana estrella brillante y solitaria, cuya imperturbabilidad parecía retar a las fuerzas de abajo, y que esa pena, convertida en nube, en ola y en huracán, quisiera subir a descolgar aquella estrella impasible para traerla hacia un lugar de la pampa y colocarla sobre una casa blanca parecida a la escuela y allí tenerla como un núcleo de luz y de calor. Luego le pareció que esa estrella, vencida al fin por los elementos de la tierra andina, era ella misma, y que la nube, la ola y el huracán, amansándose, aquietándose, humanizándose, se convertirían en una muchedumbre de gentes indias, en las que pronto reconoció a sus pequeños y queridos alumnos y a los demás habitantes de Collamarca, los cuales, formando en torno a ella una ronda grandiosa, cantaban y bailaban a la luz que ella misma, convertida en estrella, proyectaba en torno de la escuela. Cuando la fuerza de esta fantasía declinó y se fue sedimentando en su cerebro el sentido de las cosas reales, recién Domi se dio cuenta de que en la plaza del poblado los indios de la comunidad estaban tocando una conocida melodía autóctona del género de las llamadas cacharpayas, despedidas, tal como acostumbraban cuando alguno de la comunidad partía al servicio militar o a un largo viaje. No dudó de que ella había fantaseado excesivamente. La estrella, la nube, la ola y el viento no habían sido otra cosa que la mágica sugestión ejercida por aquella música sobre su sensibilidad hiperestesiada por la emoción que la embargaba. No había más que la cacharpaya que posiblemente le daban sus amigos, los comunarios, por su próxima partida. Tranquilizada con esta consideración, se durmió plácidamente hasta el día siguiente. El día amaneció más triste que nunca para el poblado de Collamarca. Todos los comunarios sabían que ese era el día convenido para que el desconocido del automóvil viniera a llevarse a la maestra. Y mientras Domi, alegre y jocunda, cantando con una voz que tenía son de campanas de fiesta, se vestía y hacía los últimos preparativos, fue notando que su alma contenta, sus afanes y su alegría contrastaban violentamente con la pena de todos los rostros y con la tristeza de las voces que murmuraban en su entorno. Las primeras personas en darle esa sensación fueron sus servidores, compungidos, casi sollozando,
la atendieron al servirle el desayuno y al recoger y doblar sus últimas prendas. Domi estuvo casi segura de que al doblar las ropas de la cama para hacer el fardo para el viaje, las cobijas se llevaron en sus pliegues muchas lágrimas vertidas por el desconsuelo de las dos indiecitas. Los alumnos habían llegado más temprano que de costumbre, pero aquella mañana no se habían contentado con esperar a su señorita en el jardín frontero de la escuela o en el patio interior. Se habían atrevido a invadir poco a poco y en grupos hacinados por una melancolía timidez el propio pabellón de la maestra. Y allí los pobres chiquillos quedaron con los ojos azorados al ver que todo lo que pertenecía a la maestra estaba recogido y embalado. Con las caritas mustias de pena, se fueron retirando lentamente hacia las dependencias de la escuela. Cuando llegó la hora de la ducha matinal, los alumnos la recibieron silenciosamente, sin los consabidos gritos de alegría, y salieron serios y cabizbajos, como si el agua los hubiera dejado entumecidos. Pasaron al comedor, y aquel desayuno que todas las mañanas daba a Domi la impresión de un grande y dichoso hogar, fue en aquella vez una escena triste, sin voces cordiales, plena de desgano. Al final muchas raciones se quedaron en la mesa tal como se las había servido. De tal manera fue haciéndose patente la anticipada nostalgia de sus queridos discípulos, que Domi por primera vez se dio cuenta de que su partida iba a producir un doloroso desgarramiento en las almas delicadas y sensitivas de aquellos niños que se habían acostumbrado a pasar junto a ella más tiempo que en sus mismos hogares. Y a pesar de su alegría clarísima de que para ir en pos de su dicha personal les sería preciso romper torpemente los fuertes vínculos que con esa gente la tenían sujeta. Esa noción le sugirió luego otra, la de su egoísmo, porque al darle solo a su amor, estaba en trance de ser inhumana, destruyendo esa felicidad colectiva que ella misma había creado y fomentado en tantos años de abnegados afanes. ¿Era lógico entonces lo que estaba haciendo? ¿Podría irse así nomás, dejando en pos de sí tantos anhelos malogrados y tantos afectos mal pagados? Sensitiva y delicada siempre, Domi no pudo ya libertarse del efecto de esas impresiones. Siguió empero sus preparativos, completando los últimos detalles para su viaje, pero al hacerlo le pareció que a sabiendas y conscientemente estaba produciendo un daño irreparable. Sintió desazón y disgusto contra sí misma, y le pareció que sus sueños y proyectos con Joaquín estaban relegándose a un segundo plano, porque en su espíritu había acabado por irrumpir la elocuente influencia de cuanto le rodeaba, como una fuerza cada momento más poderosa para retenerla. Entró al aula, en donde la costumbre y la disciplina consciente ya había reunido a los niños. Retardó cuanto pudo sus pasos hacia la mesa. Parecía un reo que debía compadecer ante un severo tribunal para dar cuenta de su conducta. Ocupó por fin su sitio desde el cual todas las mañanas, año tras año, había dirigido las alegres faenas escolares. Aquella vez ya no haría lo mismo.
Se trataba tan solo de despedirse de sus pequeños amiguitos. Con su voz estrujada por la emoción y por la ternura, dio sus últimos consejos y pronunció al final la tristísima palabra del adiós, que se quebró en sus labios dando a la escena mayor patetismo. Como si de pronto se hubiera alzado una enorme compuerta que hasta ese momento estuviera conteniendo la emoción de ese centenar de niños, estalló en el aula el llanto de todos ellos, inconsolable, caudaloso, sollozante, porque era la pena sincera y sin trabas de aquellas almas tiernas que se vertía sin límite en toda su inmensa significación. Domi se contagió de esa pena y, conteniendo la expansión de su corazón, salió de la sala para esconder su llanto, que era también sincero y sentido, porque al fin y al cabo, toda esa ternura desolada que había respondido a su adiós era lo que ella misma había sembrado en esas almas, ternura dolorida que se había alzado para reprocharle su inconsecuencia y, quién sabe, su traición también. Quiso sustraerse a su pesar caminando de aquí para allá, buscando nimiedades que le permitieran ocuparse y distraerse mientras llegara el hombre que habría de liberarla con su amor de todas esas desazones. No tuvo que esperar mucho. Por el camino de la pampa asomaba vertiginoso y potente como el deseo de su amado el carro que conducía a Arenal para llevársela. Los alegres bocinazos del automóvil al detenerse en la emplanada fueron como el somatén que difundiera el alarma y el barullo en Collamarca. Los chiquillos salieron en tumulto y a agruparse delante de la escuela. Las mujeres y los viejos salieron de sus casas y bajaron aprisa a la plazoleta. Los labradores dejaron su trabajo, corriendo a través de los senderos de la gleba para reunirse con los demás. Los pastores dejaron a los perros la vigilancia del ganado para correr detrás de los agricultores. Toda la comunidad se halló congregada en torno de la escuela y compartiendo una misma inquietud y ahogando en los pechos la misma protesta contra su mala aventura. Arenal bajó del carro completamente ajeno al drama espiritual de aquellas gentes que comenzaron a rodearle, y no tuvo por el momento ojos más que para buscar a la amada mujer a quien venía a rescatar para su dicha. Al ver a Domi, extendió los brazos anhelosos de estrecharla en ellos. La muchacha estaba vestida y lista para la marcha. «Ya estoy aquí, Domi». «¿Cuánto te he esperado, Joaquín?» «Entonces no hay que perder tiempo», aconsejó él, notando para entonces las severas y hostiles miradas de todos que convergían sobre él, causándole la incómoda sensación de estar recibiendo un reproche mudo pero terrible. Entretanto, Domi ordenó a sus servidores que colocaran los bultos de su equipaje en el carro. Ya todo estaba listo. Ya no restaba más que decir adiós a esos buenos indios y embarcarse junto a su amado para correr a realizar su soñada dicha. De pronto avanzó hacia Domi una india, llevando de la mano a dos arrapiesos. «Señorita», le dijo con emoción, «antes de que te vayas, te ruego que amases estos cintillos en la mano de mis hijos». Y le alcanzó 2 trozos de cinta de hilo. Dicen que es el secreto para que no se amartelen las guaguas cuando se va una persona querida.
Tan sencillo ruego causó a Domi una profunda emoción. Tomó los lacillos y con uno de ellos ató en la muñeca de uno de los dos pequeños, como una pulserita. El chiquitín comenzó a llorar inconsolablemente. Aquello doblegó la aparente serenidad de la maestra, quien ya no pudo atinar a hacer el segundo lazo. Como si el llanto del chiquitín hubiera sido una señal, todos los niños que hasta entonces se habían contenido milagrosamente en el ímpetu de correr hasta su señorita, lo hicieron abalanzándose hasta formar en torno de Domi una trinchera de afecto y de amargura. También los indios mayores avanzaron unos pasos, estrechando el gran círculo que habían formado a respetuosa distancia. En el momento pasó al centro el cacique, el cual se incorporó hasta dominar a los demás. Se hizo el silencio para escuchar la despedida del anciano. Señorita maestra, tengo mucha pena al decir lo que ahora tengo que decir. Así como yo, en un día feliz te he encontrado allá en la ciudad y te he traído para que seas la maestra de nuestros hijos, me toca también ser el que te despida. Sabemos por qué te vas. No tenemos más remedio que dejarte. Solo quiero que sepas que al irte así, nos dejas a todos muy tristes. Quizás se cierre la escuela, esta escuela que sobra de tu cariño y de nuestras manos, porque otra como vos, creo que no vamos a encontrar ni arañando la tierra. Eso nomás quería decirte antes de que te vayas. Domi abrazó al anciano con tal ternura como si estuviera estrechando en ese momento a todos esos centenares de seres que le iban a añorar. No pudo articular ni una palabra para responder. Si hubiera abierto los labios en ese instante, hubiera sido para lanzar un sollozo. Prefirió separarse en silencio del cacique y dirigirse hacia el auto en el cual ya le esperaba también Pablito. Mas no pudo alcanzar su meta. Un grupo de himillas y yogallas se le interpuso decididamente. Todos ellos la abrazaron, se hacían de su vestido y clamaban: «No te vayas, pues, señorita, no te vayas, no nos dejes. Niñita, no seas mala. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a querer? Señorita, Colinita». Aquello fue demasiado para su sensibilidad de mujer generosa y para su ternura romántica y abnegada. Miró a los niños, miró el auto en cuyo interior Joaquín y su hijito la esperaban con el ansia expresada en sus ojos y en su gesto. Volvió a mirar a los chiquillos que seguían implorantes y no pudo dar un paso ni decir nada. Solamente sus manos, en febril y desatinada demostración de angustiado afecto, acariciaban una y otra de esas infantiles cabecitas que se apretaban desesperadamente contra su cintura. «Señorita, niñita, ¿acaso no te queremos? ¿Acaso te desobedecemos? No te vayas. Quédate, niñita». Ruegos, lágrimas y manos tendidas hacia ella en afán de suprema angustia le robaron completamente la perspectiva de su felicidad. Y su corazón, ese corazón que se había dado entero durante jornadas de años al bien de esas gentes humildes, fue imponiendo su voluntad por encima de todo, resuelto a seguir dando su cariño con abnegación y sacrificio.
Vamos ya, Domi. Llegó a sus oídos atormentados el reclamo del amor egoísta. Debemos apurarnos, siguió diciendo Joaquín, saliendo nuevamente del carro. Cosa rara. Esa voz y esa palabra que en otro momento y lugar la hubieran obligado a acudir cautivada, oídas ahora entre el rumor gemebundo de esos niños, no tuvieron la suficiente fuerza para decidirla. Domi, ¿por qué estás indecisa? ¿No hemos convenido marcharnos? Sí, Joaquín, lo hemos convenido, contestó la muchacha con cariñosa melancolía. Entonces vamos, pues. Pero Domi no pudo dar un solo paso. Un nuevo silencio, más angustiado. Todas las almas estaban pendientes de lo que pudiera decir los labios de esa mujer acongojada. Al fin, ésta, con la luz de una lágrima prendida en sus hermosas pestañas y el tremor de su pecho, habló. No, Joaquín, ya no puedo ir contigo. ¿Y nuestro amor? ¿Nuestra felicidad? Imploró él. No los acepto al precio de la amargura de todos estos inocentes que no saben otra cosa que quererme. ¿Vas a dejar que me vaya solo y defraudado? Joaquín de mi alma, ¿qué remedio? ¿No ves cómo ya no puedo irme? ¿No lo estás viendo? Mi corazón ha echado aquí raíces que lo atan fatalmente. Además, Joaquín, el mundo aquel al que deseas llevarme ha sido tan malo para mí. Ya no podría vivir en paz. ¿Quién sabe aún lo que allí me espera? En cambio, aquí estoy defendida por mi misma obra y por la fe y el cariño de todos estos pequeños. Arenal hubiera querido aproximarse a Domi, rodearla con sus brazos amorosos, mirarla muy cerca, besarla, y así al embrujo de sus caricias encenderla otra vez en las viejas ansias y forzar su romántico y tierno corazón. Pero cuando trató de allegarse a la mujer amada, los indios que habían escuchado ya la suprema decisión de su entrañable maestra, creyeron que era llegado el momento de intervenir en defensa de su bien. Se irguieron altivos y fieros, mirando amenazadoramente al obcecado intruso. En ese mismo momento, algunos de ellos, para demostrar su resolución y aleccionar a Joaquín, se aproximaron al carro a descargar los bultos de Domi y transportarlos a la escuela. Arenal comprendió lo que pasaba en el ámbito de esas gentes y temió lo que podría ocurrir si persistía en su afán. Se detuvo a meditar lo que debía hacer. Allí no era más que un intruso, casi el ladrón de la tranquilidad de esas gentes. Su misma dignidad le impulsó a un nuevo y tremendo renunciamiento. Resolvió hacerlo abnegadamente, aunque llorara sangre su corazón. Desde la distancia miró por última vez a su amada y le hizo un penoso signo de despedida, y sin volver más la cabeza, entró en el coche y se preparó a encender el motor. Domi, desde su sitio, con mirada y angustiosa expectativa, vio perderse a su amado dentro del automóvil. Vio la cara de Pablito pegada al vidrio de la ventanilla posterior y notó en esa carita un gesto de desilusión muy amarga. Parecía que al niño también le tocaba su parte en el drama sentimental de aquel día. El motor del auto ya había comenzado a zumbar. La partida era cuestión de pocos segundos.
Domi sintió en ese instante que en su desesperación el corazón crecía expandiéndose a todo el cuerpo hasta el cerebro. Un grito del corazón gigantescamente ensanchado, con sonoridad plena de angustia inmensa, brotó de su boca. ¡No! ¡No te vayas, Joaquín! Al instante calló el motor y el carro siguió inmóvil. De su portezuela abierta salió Arenal radiante de esperanza y con los brazos extendidos hacia la mujer que avanzaba a pasos precipitados. No, no me dejes, sabiendo que te amo, que no podré vivir ni trabajar lejos de ti. ¿Qué hago entonces, amada mía? Quédate, Joaquín mío. No sé qué te ha ocurrido que puedes ser aquí compañero y ayuda de esta bella obra. Tienes razón, Domi. Es la mejor solución que podemos hallar para nuestro destino. Domi y Joaquín, tomados del brazo, marcharon jubilosos hacia el grupo de niños e indígenas. Estos, cambiando su alarma por franca complacencia, abrieron el grupo para dejar paso a la pareja. Arenal se volvió hacia su hijo para decirle: «Ven, Pablito, tómate de la mano de esos niños y síguenos». El niño, obediente y contento, cumplió enseguida la orden de su padre. «Sí, Domi, aquí nos casaremos y viviremos, y con nosotros vivirá este niño nacido en un país lejano, porque así lo impuso el orgullo de su madre. Será nuestro hijo, Joaquín». Sí, y además un símbolo de la sublime comprensión y almas que se está operando en esta tierra. Bien mío, amor mío. La maestra y su novio volvieron hacia la escuela, rodeados del cariño multiplicado de los indios. Detrás, Pablito, el niño rubio, rodeado cordialmente por los chiquillos y tomado de las manos por las simillas, siguió a su padre hacia su nuevo hogar de Collamarca. Fin.